La idea es brindarles una perspectiva desde el punto de vista jurídico en materia de varias temáticas que obviamente tienen que ver con privacidad y redes sociales y que a su vez se relacionan con el tema, por empezar, de la protección de los datos personales, la seguridad en materia del tratamiento de los datos personales. Otras temáticas relativas y derivadas a estas, tales como el perfilamiento que implica la utilización de cualquiera de estas redes y la responsabilidad con la cual nosotros nos tenemos que mover en las mismas respecto de los derechos fundamentales que originan y que justifican modernamente la protección de datos personales. No siendo tal vez uno de los temas específicos de la charla, sí podría traerles como introducción hasta... ¿Está? Faltan unos minutos, así que puedo comentarles algo. Esto para darles un poco del panorama regulatorio en el cual estamos inmersos. Nosotros, en materia de protección de datos personales, específicamente, si han oído hablar de la reforma del régimen europeo en materia de datos, ¿alguno de ustedes ha escuchado lo que ha sido la entrada en vigor del GDPR o RGPD? Bien, sí. Claramente, bien, es el nuevo régimen europeo en materia de protección de datos personales, nuevo, entre comillas, nuevo del 25 de mayo del año pasado, sin perjuicio de lo cual había sido sancionado en 2016 y a partir de lo cual se le dio a los países integrantes de la Comunidad Europea 2 años para su actualización. El régimen europeo, en términos generales, como derecho continental, ha inspirado la protección de datos personales. De hecho, ha inspirado las leyes de protección de datos personales prácticamente en toda Latinoamérica, inclusive la nuestra. Nosotros hasta el momento, hasta obviamente la entrada en vigor de este GDPR, nosotros habíamos sido considerados como un país adecuado en materia de tratamiento transfronterizo de datos. Esa calificación de nuestro país como país adecuado implicó que obviamente se facilitaran estas tareas, porque como ustedes bien saben y conocen la temática de tratamiento de datos, una de las cosas es que fundamentalmente los datos fluyen interjurisdiccionalmente. Y de allí la problemática de uniformar estos principios. Entonces, nosotros éramos país adecuado. Cuando cambia este parámetro internacional de manera abrupta, no tanto, porque ha sido obviamente para la Comunidad Europea un proceso absolutamente largo, pensado y reflexivo de reforma, cae también nuestra certificación como país adecuado. Y al caer esta certificación, nosotros también nos encontramos en necesidad de reformar nuestro régimen protectorio en materia de datos personales. De allí que en la charla que les voy a dar voy a trabajar con conceptos que son más de orden principiológico, porque mi idea es dejarles principios basales que sí se utilizan en la materia y que tal vez no sean estrictamente mutables, aunque así a veces proyectos, por ejemplo, de reforma que se han debatido en materia de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas normativas internacionales, nos imponen y que obviamente nos enfrentan a ciertos peligros en materia de datos que nosotros deberíamos atender, o por lo menos desde el punto de vista regulatorio defendernos y no permitir que se avance sobre ciertos puntos que, sin perjuicio de ser controversiales, tal vez podrían llegar a ser conculcatorios de derechos, ¿sí? Bien, entonces, perfecto, una coordinación excelente. Como les decía, voy a hablar de privacidad y de redes sociales. Para introducirnos en esta temática, nosotros tenemos que enfrentar el hecho de que las tecnologías de la información y la comunicación han venido a quedarse. No solamente se han generalizado los flujos de información, se han intensificado las velocidades y los volúmenes de procesamiento. Y como consecuencia de esta intensificación, también las metodologías de tratamiento han obviamente ido variando. Variando en tenor, variando en, obviamente, tipologías nuevas que han ido surgiendo. Y, a su vez, estas diversas técnicas de tratamiento
han ido penetrando en la privacidad de los datos de una manera cada vez más invasiva. Nosotros antes, tal vez históricamente, cuando hablábamos de datos, teníamos una conceptualización de un dato cuasi estático. Una idea de el dato en la base de datos era un dato en un Excel, un dato en una tabla, mientras que la realidad es que hoy día el dato fluye. Y el dato directamente está vivo, el dato es dinámico, el dato da sus productos de procesamiento. Técnicas de procesamiento de datos que les puedo mencionar que pueden llegar a ser conculcatorias y que pueden llegar, por ejemplo, a afectar nuestra privacidad. Big Data, Data Mining, ¿saben qué son esos conceptos? ¿Conocen o introduzco? Bien, entonces, nosotros conocemos que ya directamente trabajar con grandes volúmenes de datos es algo riesgoso. Realizar extracción analítica productiva de datos también es riesgosa. Mucho más riesgosa es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, técnicas de machine learning, técnicas de deep learning. Entonces, cada vez penetramos más en esas capas de privacidad, para lo cual deberíamos, a su vez, si nosotros somos capaces de cada vez tener menos privacidad, al mismo tiempo reforzar aquellos controles que permitían la protección de los derechos que dieron origen a la protección de datos personales. Y cada vez a través de la utilización sistemática y constante, a través de los múltiples dispositivos que utilizamos y de las múltiples plataformas de las cuales nosotros somos usuarios, consumidores, tanto de carácter público como de carácter privado, progresivamente se nos va perfilando. Se va delimitando lo que nosotros llamamos identidad digital, aquello que se cree que somos, que obviamente es algo diverso a lo que nosotros percibimos que somos. De hecho, ninguno de nosotros sabe cuál es la extensión verdadera de nuestra propia identidad digital. Nosotros creemos que es aquello que está allí afuera en la identidad digital porque nosotros lo colocamos, pero en realidad ese perfilamiento es mucho, mucho más robusto. Y se nutre de bases de datos de origen público y de bases de datos de origen privado. De aquellos datos que nosotros voluntariamente nos desprendemos con nuestro consentimiento y de aquellos datos que o bien se nos extrae sin nuestro consentimiento a través de prácticas abusivas o a través del seguimiento de cláusulas abusivas, o que se producen a través de aquellos datos que nosotros brindamos. Piensen que no solamente los datos tienen datos, ¿sí? Cuando hablamos del concepto de metadatos, o sea, los datos tienen datos que refieren a los mismos, a su vez, el relacionamiento de datos da como producto nuevos datos que tal vez el titular del dato ni siquiera sabe que pueden llegar a tener sobre él. ¿Qué derechos originan la protección de los datos personales? Y esto para enmarcarnos desde el plano jurídico. ¿Qué es lo que inspira la protección moderna en materia de datos personales? Históricamente nosotros hablamos del derecho a la intimidad. Prácticamente en todos los textos constitucionales el derecho a la intimidad de los individuos se encuentra garantizado, del mismo modo en los tratados internacionales a los cuales nosotros hemos adherido como nación. Una creación doctrinaria norteamericana pronunció por primera vez la temática del right to privacy, el derecho a la privacidad, que se concebía como algo un poco más extenso que la intimidad. Aquello que nosotros decimos, bueno, quiero dejarlo exento de la mirada de lo público. Pero más afiladamente y más atinadamente, desde el punto de vista de la protección de datos personales y desde, obviamente, la instalación de la era digital y la revolución que implica las tecnologías de la información y la comunicación, el verdadero derecho que inspira la protección moderna de datos personales y que, aquí comparto una opinión personal, entiendo que debería mencionarse de manera expresa en los textos que regulan la materia de protección de datos personales, cosa que ha sido perdida muchas veces como oportunidad, ciertas reformas de textos de protección de datos en los cuales no se hace mención a este derecho. Es un derecho de creación jurisprudencial alemana
bastante reciente, es un derecho joven, que es el derecho a la autodeterminación informativa. El derecho a la autodeterminación informativa, también conocido como libertad informática, es esa fusión entre la información y la autonomía de la voluntad. El derecho que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, de gobernar por nosotros mismos qué datos pueden saber sobre nosotros, qué se puede hacer sobre ellos, qué técnicas de tratamiento se pueden aplicar y hasta cuándo se los puede conservar y hasta cuándo queremos que ese tratamiento se efectúe y cuándo retiramos nuestro consentimiento respecto de ese tratamiento sin necesidad de justificar esa falta de consentimiento. Y de allí que nosotros no tenemos que perder en vista que en las redes sociales una de las cosas que más cedemos es nuestra autodeterminación informativa. Muchos de nosotros brindamos datos de manera promiscua que, si en la vida tangible nos preguntaran tal vez las mismas consultas que las redes sociales nos realizan, nosotros probablemente no responderíamos. Si a cualquiera de ustedes, aquí yo con micrófono abierto, le pregunto cuál es su orientación sexual, es probable que o me retiro de aquí con un sumario o algo parecido por el atrevimiento de realizar tal pregunta. Pero las redes sociales, como brindan un ámbito bastante ascético, en el cual tenemos una apariencia y una sensación de seguridad, nosotros respondemos a aquello que tal vez no responderíamos de otro modo. Y es de esa manera que nosotros vamos cediendo en la arena de nuestra autodeterminación informativa. Y también muchas veces por desconocimiento de derecho creemos que tenemos que justificar cuando nosotros retiramos el consentimiento respecto al tratamiento de un dato, cuando lo cierto es que no tenemos que justificarlo. Es una decisión absolutamente autónoma y libre que nosotros tenemos. Y respecto de una revolución en materia de privacidad, se encuentra el tema del anonimato. Y esto es un gran dilema en materia de seguridad informática, porque, y esto obviamente la exposición que sigue claramente va a estar de acuerdo con ello, el anonimato desde el punto de vista de los derechos sirve como un desdoblamiento mucho más expansivo de la privacidad del individuo. Ese derecho a que directamente el dato no se genere. Mientras que la privacidad es dejarlo restringido para el área de lo público, pero el dato puede estar conocido por alguien más. Mientras que el derecho al anonimato es la privacidad absoluta, es la confidencialidad absoluta. ¿Y esto qué implica? Que solamente el titular tenga conocimiento de ese dato y nadie más. Y claro está que el derecho al anonimato, desde el punto de vista de los ilícitos, puede facilitar u obviamente tentar a la ciberdelincuencia a conducirse de manera anónima o haciendo uso de herramientas de privacidad o anonimato para que de manera forense no se los pueda perseguir. La seguridad de la información como activo, cuando nosotros hablamos de protección de datos personales, de privacidad, no podemos hablar de privacidad si es que no tenemos seguridad del activo información. Es como las dos caras de la misma moneda. ¿De dónde surge la seguridad como deber jurídico? Bueno, surge originariamente del tema del deber de la buena fe, pero en materia regulatoria, específicamente, nosotros tenemos que el deber de seguridad se compone no solamente de aquello que en nuestra Constitución tenemos a partir del reconocimiento del deber de seguridad en materia de consumidores y usuarios, porque todos los titulares de los datos son naturalmente usuarios de bases de datos. A su vez tenemos una regulación específica en materia de seguridad de datos en nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que establece cuál es el concepto de la seguridad de los datos. Y a su vez, esta regulación se ve complementada de manera directa por una resolución que vino a suplir una disposición que ya se encontraba bastante viejita, que era la 11 del 2006, que dispone las medidas de seguridad que se encuentran recomendadas para el tratamiento de datos personales. Y esto con un norte. ¿Cuál es ese norte? Proteger al dato personal
del titular del dato durante lo que nosotros llamamos el ciclo de vida del dato. ¿Y cuál es ese ciclo de vida? Implica desde el momento de la recolección del dato, el almacenamiento, el tratamiento y todos los otros procesos complementarios que se realicen hasta la destrucción definitiva y última del dato. Lo único lamentable de esta resolución 47 del 2018 de la AIP, Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad que vino a suplir la entonces Dirección Nacional de Datos Personales, es que, como les mencioné al principio, estas medidas lamentablemente son recomendaciones. Y como tales, las recomendaciones no son de cumplimiento forzado. Si bien establecen un parámetro científico vigente, de un carácter bastante matricial, y nosotros podríamos verlo desde el punto de vista técnico bastante básico, hubieran sido al menos una buena grilla de cumplimiento legal en materia de seguridad. Y lamentablemente hemos perdido la oportunidad de sancionar una norma de cumplimiento obligatorio justamente en esta materia. Y aquí, en consonancia con eso primero que les explicara antes de comenzar esta charla, si nosotros nos ponemos a pensar un instante de qué manera podríamos llegar a contener de manera absoluta un incidente de seguridad informática, una fuga de un dato, llegaríamos a la respuesta de que por más que condenemos penalmente al culpable, por más que sancionemos civilmente al culpable, por más que se pague una indemnización, nadie sabe cuál va a ser la última copia. Nadie puede perjurarlo. Entonces nosotros podemos cerrar todo el circuito jurídico de condenar al culpable, de pagar la indemnización, y que de golpe ese mismo daño se reproduzca en el tiempo. Y aquí tenemos ya la paradoja de los robos de identidad. Cuando hay un robo de identidad, hasta es más fácil cambiar de identidad que perseguir el tema. Porque tenemos un delito que se va replicando de manera automática. Si es que obviamente hay saña del otro lado. Entonces hay una preocupación generalizada sobre estos incidentes de seguridad que cada vez son más graves, cada vez nos afectan de manera más profunda. Y de allí surgen dos deberes complementarios con el acaecimiento de un incidente de seguridad. En primer lugar, el deber de notificar su ocurrencia, y respecto de los afectados, porque obviamente nosotros actuaríamos diferentes si sabemos que se han expuesto nuestros datos. Entonces surge ese deber también de comunicarnos a nosotros si han sucedido alguna suerte de exposición de los datos personales que nosotros hemos brindado. ¿Y esto para qué? Para que nosotros podamos tomar por nosotros, por nuestra autonomía de la voluntad, medidas preventivas o actuar conducentemente según la amenaza que hemos recibido. ¿Qué escenario global tenemos en materia de perfilamiento? O sea, ¿en qué contribuyen las redes sociales a esto? Bueno, hoy en día todos somos de una u otra manera voyeristas y de alguna manera también controlamos y han tercerizado en nosotros el control del otro. Todos estamos interconectados, la gran mayoría de nosotros estamos interconectados, hacemos uso de redes sociales, hacemos uso de redes de comunicación y hacemos uso de los flujos de información que las mismas imponen. De mostrar, de exhibir, de seguir, de ver. Y ese monitoreo que también han tercerizado en nosotros empezamos a hacerlo voluntariamente y de manera absolutamente inconsciente. Entonces nos hemos convertido en vigilantes. No solamente el Estado vigila a través del ejercicio de sus funciones, sino que también estamos en sociedades del control desde el punto de vista privado. Y esto se agrava aún más si nosotros tenemos en cuenta que esas redes sociales, que nosotros falsamente creemos muchas veces como de acceso gratuito, tenemos que tomar conciencia de que no existe nada gratis en procesamiento de datos.
No hay nada gratis en Internet. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico nosotros podemos pagar algo oneroso en dinero o en especie. Y todos los servicios de la sociedad de la información, si no se pagan en dinero, se pagan en especie. ¿Y cuál será la especie que nosotros pagamos? Y en las redes sociales son nuestros datos. Definitivamente estamos pagando ese uso con nuestros datos. Y a través de todos esos datos que nosotros aportamos, cada vez se completa más la imagen del perfilamiento que tienen sobre nosotros, la identidad digital que han delimitado sobre nosotros, y aplican obviamente técnicas que eran propias del marketing ya en todos los planos de la vida, a través del targeting, a través de la segmentación. Y entonces, cada vez nos exponemos más a estos peligros, motivo por el cual hay que tomar alguna suerte de estrategia a la hora de abordar las redes, tanto sociales como de comunicación, y concientizar qué hacemos en ella y hasta dónde estamos dispuestos a ceder, y también hacernos cargo de las consecuencias que tienen las mismas. No son ámbitos propicios para colocar nuestros datos, ¿no? Y estos son los peligros actuales. Peligros que nosotros podemos señalar a título enunciativo: la sobreexposición del individuo, ese perfilamiento estigmatizante. Podemos estar sometidos a tratos discriminatorios por un uso también promiscuo de redes sociales o redes de comunicación. ¿Y qué afectaciones a derechos surgen? Y acá empezamos a ver cómo la vida digital influye en la vida material y cómo los peligros son recíprocos. Nosotros podemos exponernos a peligros muy, muy materiales a través de medios absolutamente virtuales. Y sin saberlo, nosotros directamente, voluntariamente, nos ofrecemos como víctimas de esos peligros. Nosotros podemos tener un cercenamiento de nuestra autonomía de la voluntad. Y tal vez hasta eso sería lo más suave. El hecho de que una red social nos indique qué comprar es hasta menor respecto de la posibilidad que tiene un ciberdelincuente de determinar dónde vivimos para robarnos o secuestrarnos a través de la extracción de metadatos de las imágenes que nosotros posteamos. Entonces, todo esto tiene límites. Tenemos que tener en cuenta que todo este listado de derechos son todos derechos que pueden verse afectados en algún que otro grado. Y a su vez, desde el otro punto de vista del balance de los derechos, también tenemos que tener en cuenta que cuando nos movemos en las redes sociales, del mismo modo que en la vida real, no existen derechos absolutos. Y esto lo refiero en relación a la temática de, por ejemplo, la laxitud de las calumnias e injurias en las redes sociales. A través de esa misma sensación de seguridad que brindan las redes para desenvolverse, también las personas se sienten muy a gusto para poder calumniar o injuriar de modos que naturalmente y de manera personal tal vez no lo harían. ¿Y las redes sociales qué son? Y esto para empezar a entender y comprender y desgranar la esencia de las mismas y la falta de inocencia que tienen. Las redes sociales naturalmente son redes que sirven para interconectar gente. Están diseñadas teleológicamente para la publicidad y el relacionamiento. Sin perjuicio de que la práctica jurídica a lo largo del tiempo ha pulido aquello que hacen como prácticas abusivas, pues si ustedes se acuerdan, tal vez en un principio los perfiles eran tal vez de buenas a primeras absolutamente públicos. Y era uno el que iba cerrando las configuraciones de privacidad. Cuando ya hoy en día esto no se puede hacer porque hay otros principios jurídicos que se han impuesto, como ser el de privacidad por diseño y por defecto. Ya no podemos elegir la publicidad
que es lo que más sobreexpone y coloca en peligro al titular del dato, porque de ello no se vuelve. Ahora, de aquello privado se puede volcar en algo público, pero privatizar algo que fue público una vez no logra revertir el daño realizado. Entonces, tengamos en cuenta cuál es la naturaleza de las mismas. Si nosotros queremos que un dato no fluya, no hay que colocarlo en estas redes. Si queremos que algo no se divulgue, no hay que colocarlo. Si tenemos algún dato de carácter crítico, mucho menos. ¿Y por qué simplemente esto es lógico? Porque se pierde algo fundamental respecto de los datos, que es la guarda del dato. Cuando nosotros perdemos el dominio sobre ese dato, ya no vamos a poder contener o predecir cuáles son las consecuencias de aquello que se realice sobre el mismo. Máxime cuando esto se encuentra sujeto a la celebración de un contrato que puede ir mutando a lo largo del tiempo, con técnicas de tratamiento que a su vez van mutando y evolucionando. Y todo esto ocasiona peligros que obviamente se incrementan conforme a la hipervulnerabilidad de los sujetos que se mueven en esos entornos. Justamente recién hacían la pregunta respecto de los perfiles de niños, niñas, adolescentes. Bueno, tenemos servicios de la sociedad de la información que sirven o que están específicamente diseñados para ese público, y hay otros servicios de la sociedad de la información que no están específicamente diseñados para ellos y que los sobreexponen a peligros que no deberían vivir o experimentar. Y también tenemos en la misma vereda, y con una atención a intentar resolver, el principio de capacidad progresiva de estos menores. Y el hecho de que la sociedad de la información es un cambio social que se ha venido a imponer para todos nosotros en la sociedad, también para los niños, niñas y adolescentes. Y parte de ser integrantes de esa sociedad implica que hoy día es natural que un niño utilice una red social o que utilice un servicio de la sociedad de la información. Y así los cuidados que nosotros tenemos que tener y la mayor responsabilidad que pesa sobre estas plataformas. Porque aquel que domina el medio técnico científico no puede excusarse con su propia torpeza. No pueden decir que no lograron detectar a través de su algoritmo perfiles que realizaban grooming en sus plataformas o perfiles que practicaban pedofilia. ¿Por qué el algoritmo es tan preciso para promocionar algo, pero es tan impreciso para prevenir ciertas cosas? Yo, desde mis estudios doctorales, una de las cosas que enfatizo es el tema de la criticidad del dato. El dato crítico es aquel dato que es importante conforme al contexto de tu tratamiento. O sea, la importancia del dato, o la relevancia, o la criticidad, o el aspecto de necesitar abusar un poco más la protección respecto de un grupo específico de datos, es una calificación fluida. No comparto las calificaciones jurídicas de carácter, cuasi arbitrario, porque la calificación de criticidad es contextuada. Les doy un ejemplo que es muy palpable. Los datos bancarios no son datos sensibles desde el punto de vista jurídico, estrictamente, pero para el banco es un dato crítico. Si yo a un técnico le pregunto cuáles son tus datos más protegidos, y si son los datos críticos que tienen que ver con el objeto principal del giro comercial de la empresa, o dato crítico aquello que es valioso, o dato crítico aquello que te expone a un peligro. Entonces, ese es el concepto de criticidad que quiero que manejen, y de allí una de las cosas que siempre intento fomentar cuando dicto cursos es que la ley de protección de datos personales tiene que basarse en la protección de los datos, no la información.
porque si solamente protegemos información, estamos protegiendo datos en relación y nos estamos perdiendo una parte importante del universo protectorio, que es proteger el átomo y no solamente la molécula. Y prácticamente todas las regulaciones del planeta, aún el RGPD en Europa, ha cometido el error de volver a definir dato personal a través del vocablo información, referido a una persona identificable o identificada. Y ese es un grave error. O sea, tenemos que empezar a romper con estas diadas de lenguaje de que el técnico dice A y el jurista dice B. Y estamos hablando de lo mismo. Porque para la otra persona B es otra cosa y para nosotros A es otra cosa. Entonces, tenemos que empezar a comprender que este es un tema interdisciplinar. No podemos subsistir sin los técnicos y los técnicos no pueden subsistir sin nosotros y tenemos que trabajar cooperativamente intentando entendernos recíprocamente y colaborar, porque no podemos hacer normas que regulen realidades que no comprenden. Imagínense una norma que no entiende qué es Big Data, una norma que no entiende qué es Cloud Computing, y parece que algunas normas no lo entienden muy bien. Y eso es un grave peligro, porque estamos haciendo normas que no sirven de nada, son nominales. Imagínense lo que les mencioné recién. ¿Para qué sirve una norma de seguridad de datos que no es obligatoria? Lo abstraigo aún más. ¿Para qué sirve una ley no obligatoria? No sé, me pregunto. me da curiosidad como abogada. Bien. Perfilamiento en redes sociales, y acá les traigo un poco de derecho. ¿Qué artículos tal vez son los más riesgosos en materia del perfilamiento que se permite en las redes sociales? Nosotros tenemos una excepción en la Ley de Protección de Datos Personales, que es la excepción que permite la conformación de perfiles publicitarios con aquellos datos que da el titular del dato a través de su consentimiento en cualquier entorno de tratamiento por el cual está relacionado contractualmente. Entonces, ya tenemos un permiso llano de aquel que está relacionado contractualmente o en una relación de consumo con nosotros de efectuar un perfil publicitario. El tema es que ese perfil publicitario implica mucho. Ya no es simplemente observar que compraste un par de zapatillas negras y te vuelvo a publicitar zapatillas negras. Los perfiles publicitarios hoy en día hacen inferencia psicológica. Y a través de que uno, no sé, tomó un viaje hace 5 meses y compró la zapatilla negra, bueno, tal vez le guste tomar un café macchiato. Porque así funciona. Porque nosotros somos muy erráticos cuando actuamos individualmente, pero cuando actuamos grupalmente se ven los patrones, que eso es lo que se extrae a través de la minería de datos. Y la extracción de esos patrones implica la generación de esos perfiles, de esos comportamientos predictivos que hoy en día nos imponen las redes sociales. Y de allí la pregunta, ¿dónde está la autonomía de la voluntad? ¿Quién decide y quién conoce finalmente lo que uno quiere? Y de allí la flecha del proceso decisional. ¿Quién está decidiendo? ¿Aquel que asiente con el clic o aquel que propone porque conoce más la psiquis de la persona que la persona misma? Y esto es simplemente pensar en la naturaleza humana. Nosotros tenemos conciencia para la toma de decisiones de un cúmulo finito de factores. Si yo decido beber esa agua es porque tengo un grupo de factores en mente, que no son absolutamente todos los factores que podría llegar a tener mi personalidad para tomar la decisión de tomar ese vaso de agua. Y la máquina sí es omnisciente, nosotros no lo somos. Nosotros no manejamos más que 5 factores, 10 factores que vienen, si somos muy complejos, pero más que eso no tenemos en el primer plano de conciencia para la toma de decisiones. En cambio, la máquina puede tener todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida al mismo tiempo para determinar lo que vamos a decidir próximo. Y eso es peligrosísimo. Si nos colocamos antes en materia de consumidor a asustarnos en materia de publicidad subliminal,
esto es mucho más peligroso que la publicidad subliminal. Y aquí un tema que tal vez tiene un gravísimo peligro en lo que respecta a las decisiones basadas en perfiles. El proyecto de reforma que se encuentra actualmente en discusión, que es el proyecto de reforma que se enviará al Congreso en septiembre del 2018 de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, plantea la posibilidad de revertir una prohibición absoluta prácticamente en todos los ordenamientos regulatorios que se tenían hasta el momento, que era la capacidad de tomar decisiones basadas exclusivamente en procesamientos automatizados. Hasta ahora, siempre esa decisión tenía que tener el filtro de algún humano que tuviera control sobre la decisión final. Lamentablemente, el proyecto plantea la siguiente posibilidad. Si existe una norma que dictamina la necesidad de utilizar esto, la persona no va a poder oponerse. Y aquí directamente vamos a ser presos de algoritmos. Algoritmos que lucen muy inofensivos, porque son fórmulas matemáticas que parecen perfectas y que funcionan, pero lo cierto es que detrás de los algoritmos hay intereses, hay capitales, hay fondos, y el algoritmo se diseña, y se diseña con alguna ideología de fondo. O sea, los algoritmos no son algo aislado del contexto social y de la mano que lo diseña. Entonces, allí tenemos un gravísimo riesgo en nuestra autonomía de la voluntad. En materia de delitos, simplemente traerles un listado enunciativo de todos los delitos que podemos tener en materia de datos. Podemos tener fuga de datos, robo de identidad, phishing o suplantación de identidad, ransomware, inserción de datos falsos, accesos indebidos a bases de datos, estafas, extorsión, grooming, y la lista puede seguir conforme a la creatividad. Y luego pensemos también que todo el Código Penal hoy día también puede realizarse a través de medios digitales. No necesitamos una ley del homicidio virtual para empezar a entender que esto puede suceder en un medio u otro. Cuando hablamos de pornovenganza, ¿no estamos hablando de extorsión? ¿O necesitamos una figura que se llame pornovenganza? ¿Sí? Las figuras típicas hoy día se pueden realizar por los medios analógicos y por los medios digitales. Y para concluir, las reflexiones que les dejo. No perder de vista que lo que nosotros dejamos en ese ecosistema digital conforma nuestra identidad digital. Y que, muy por el contrario de considerar de que es un entorno libre, horizontal, en el cual nosotros cuando queremos insertarnos, nos insertamos, y cuando nos queremos apartar, nos apartamos, lo cierto es que esa identidad digital es absolutamente condenatoria. En Internet nada se borra, todo se archiva, y somos presos de esos datos que fuimos dejando. Y somos presos también de los datos que vamos dejando de otros. De allí la responsabilidad que tenemos que tener al movernos en estos entornos virtuales. Llamémosle redes sociales, redes de comunicación y cualquier otra tecnología que surja. Tener en cuenta que no debemos renunciar nunca a la autodeterminación informativa como derecho, y que creo que deberíamos afianzarla progresivamente de manera más robusta y empezar a comprender que ese derecho de autogobierno debe efectivamente ejercerse por nosotros, porque si nosotros no reclamamos o no lo ejercemos, los abusos cada vez son mayores. Lo que nosotros alguna vez concebimos como imposible y abusivo, hoy en día es una práctica generalizada.
Debemos comprender que también las tecnologías que se utilizan y las técnicas de tratamiento cada vez son más riesgosas. Por lo tanto, esos datos que tal vez alguna vez se brindaban y que se colocaban de manera estática, hoy en día son trabajados de manera muy activa. Una inocente foto para identificarnos en un perfil sirve para dejar un sinnúmero de metadatos en manos de aquel que nos pidió la foto para simplemente identificarnos. Y de allí la conclusión que quiero dejarles. Tenemos que ser absolutamente conscientes y permanentemente conscientes de aquello que nosotros dejamos, de nuestra traza digital, porque hay un tema en materia de derechos, que es el tema de la no regresividad de los derechos. Los derechos tienen que avanzar. Y si nosotros progresivamente vamos perdiendo capas de nuestra privacidad, tal vez se van revirtiendo derechos que tardaron muchísimos años de lucha y de elaboración hasta jurídica para afianzarse. Y creo que es algo que ninguno de nosotros aquí presentes deberíamos renunciar, deberíamos defender de manera absoluta estos derechos porque son derechos invaluables. Que una vez que los perdamos, vamos a estar en una arena de tanto peligro y sobreexposición, de la cual no vamos a tal vez poder volver sin daño, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad y allí les dejo mis medios de contacto.